Bendiciones, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos en su programa La Palabra de Dios es Luz en mi Camino. Soy el hermano José Luis González, predicador católico y misionero, y les invito a que hoy meditemos la unidad en comunidad. Claro, porque debemos de aprender a estar unidos en comunidad, aprender a hacer las cosas juntos. Como dice la alabanza, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y vamos a meditar, vamos a dejar que el Señor nos hable, que el Señor nos diga cuál es su voluntad ahí donde tú estás sirviendo, ahí en la parroquia, en ese movimiento, en esa pastoral. Hay necesidad de buscar la unidad. Tenemos que formar comunidad, pero una comunidad unida, una comunidad que vaya a dar testimonio del amor de Dios. Por eso es necesario dejarse guiar por la presencia, por la acción del Espíritu Santo. Por eso hay necesidad de cultivar la unidad en nuestra comunidad. Todo encuentro con Jesús nos debe de llevar a formar comunidad con los hermanos. Cada retiro, cada formación, cada Eucaristía, cada oración que hacemos nos debe de llevar al encuentro con Jesús y con nuestros hermanos, claro. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 28 al 35. Lectura de la buena noticia según el Evangelio de San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Escucha esta palabra: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí está la palabra de Dios, la palabra del Señor que nos va a iluminar, que nos está hablando, que quiere que entendamos cuál es el propósito de este momento al reflexionar sobre la unidad en comunidad. Nos presenta la historia de los discípulos. ¿De dónde? Sí, de Emaús. Vamos a leer la palabra del Señor, meditándola para encontrar el mensaje que quiere dejarnos. Y la acabamos de escuchar, acabamos de leerla, acabamos de abrir el sagrado libro y nos hemos encontrado con esa experiencia de esos que iban en el camino y Jesús les acompañaba, pero no se habían dado cuenta. Ellos iban en el camino, dice la palabra, lo dice aquí, y Jesús se puso a caminar con ellos. Surge una pregunta, ¿cuántos de los que están
en este momento, escuchando esta reflexión, aquí, sienten que ya están caminando con Jesús? ¿Cuántos sentimos que ya estamos caminando con Jesús? A ver, preguntémonos. ¿Saben lo que pasó con los discípulos de Emaús? Reconocieron a Jesús en la fracción del pan. ¿A dónde? En la fracción del pan. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermosa esta palabra! ¿Qué les pasó a estos? ¿De quién iban hablando? La Escritura dice que cuando ellos iban de camino, iban hablando de Jesús. ¿Con quién iban hablando? ¿Con Jesús? ¿Y lo reconocieron? No. Puede ser que nos esté pasando eso a nosotros. Vamos hablando de Jesús, evangelizando, dando a conocer, pero no reconocemos al Señor, no le obedecemos, no estamos ahí nosotros pendientes de qué es lo que en realidad quiere de nosotros. Nos hace falta reconocerlo. Ellos lo reconocieron en el momento que partieron el pan en la Eucaristía. Pues qué hermoso, hermanos. Y qué hermoso es estar enamorado. Yo siempre lo digo, cada vez que reflexiono la palabra, me encuentro con los hermanos meditando en algún curso de formación, en alguna prédica. Hermanos, es hermoso estar enamorado de la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando vemos hermanos que hablan de Jesús, hermanos que cantan, que tocan alabanza, pero el verdadero encuentro de Jesús se da, o el verdadero encuentro con Jesús se da cuando nosotros nos sentamos a partir el pan con Él. Y es en torno a la Eucaristía, es en torno a la mesa, es donde se construye la verdadera comunidad. Nosotros los cristianos católicos tenemos una gran dicha de tener a Jesús presente, vivo, cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Nosotros debemos darnos cuenta de que somos dichosos, claro, respetando a los hermanos de otras congregaciones. Nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Y por qué? Porque tenemos a Jesús en Eucaristía. Ahí lo adoramos nosotros. Que no solamente hablamos de Jesús, nosotros hablamos con Jesús. Partimos el pan con Él en la misa. No solamente estamos con la palabra de Dios, estamos con el Dios de la palabra, que está presente realmente en el santísimo sacramento del altar. Y lo reconocieron cuando partieron el pan, dice aquí la Escritura. Reconozcamos a Jesús. No te quedes de la Eucaristía. Tú que andas sirviendo, que andas predicando, que andas alabando al Señor, ve a misa. Está ahí, celebra, encuéntrate, saborea, gusta a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Cuando vayas a servir a un retiro, y dicho sea de paso, este fin de semana entramos a retiro el sábado y salimos el domingo. Un retiro preciosísimo que lo hemos venido preparando con el ministerio de evangelización juntamente al ministerio de pequeñas comunidades. Allá, hasta la parroquia de mi amigo, el padre Daniel. Y vamos a alabar, vamos a gozarnos, vamos a glorificar al Señor, vamos a hablar de Jesús. Porque estamos enamorados de Él. Porque queremos formar una comunidad íntegra, donde haya paz, alegría, gozo, donde se vea el fruto del Espíritu de Dios. Mire lo que dice la palabra, lo reconocieron, pero en el mismo momento, dice la Escritura, desapareció de su vista. ¿Y qué pasó sobre la mesa? En ese momento,
Jesús quiere que lo reconozcamos como ellos al partir el pan. Ahí está, cuando el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado, que te quita las enfermedades, que te quita todo aquello que te está impidiendo servirle al Señor con amor. Vamos, busquemos la presencia de Dios, busquemos la presencia de Jesús, para dar a entender que es posible que ya no veamos el cuerpo físico humano de Cristo, pero cada vez. Por eso desapareció Jesús de vista de aquellos discípulos, para que se dieran cuenta y hoy nos demos cuenta que cada vez que ese pan se parte y está sobre la mesa, Él está ahí realmente presente con nosotros. Y es el centro de nuestra fe católica. San Lucas, en el capítulo 24, versículo 33, dice la palabra: se levantaron al momento. Qué palabra más fuerte. Se levantaron inmediatamente. ¿Y a dónde se fueron? A Jerusalén. Recuerde lo que decía el versículo 28. Al acercarse al pueblo donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante, y ellos le dijeron: Señor, mejor quédate, ya es tarde, es peligroso andar de noche. Ellos le dijeron a Jesús que ya no siguiera caminando, porque ya era muy tarde. Pero después que reconocieron a Jesús, que ya era Él, estaba ahí frente a ellos. 2 horas más tarde, me imagino, a ellos se les olvidó que le habían dicho que ya era bien tarde y que ya era noche y que ya no caminara porque era peligroso. 2 horas más tarde salieron corriendo de regreso a Jerusalén a buscar a los discípulos. Se les quitó el miedo, porque cuando nos encontramos con Jesús se va el miedo, se va el rencor, desaparecen las enfermedades, agarra valor el cristiano y predica con mucho amor, y no hay noche ni día que lo detenga, ninguna enfermedad ni nada, porque nos hemos encontrado con el amor de los amores. Amados hermanos y amigos, hay mucho que decir sobre este texto. Yo te invito a que tú lo medites y encuentres otras ideas que te puedan servir. Pero quiero decirte, ya para finalizar esta breve reflexión, dice la palabra que encontraron a los apóstoles unidos. ¿Cómo los encontraron? Unidos. Todo encuentro con Jesús nos hace salir corriendo a buscar a los hermanos para reunirnos con ellos, porque todo encuentro con Jesús nos lleva a la unidad, a la reconciliación, al perdón, nos lleva a amar más. Ninguno puede decir que tiene un encuentro personal con Cristo si ese encuentro personal no lo hace correr a formar comunidad con los hermanos. Ahí está el centro de esta reflexión. Y los encontraron reunidos. ¿Y qué hacían? Mire lo que hacían. Daban testimonio. Es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que le había pasado en el camino, la experiencia que habían tenido con Cristo. Y tu hermano y amigo, ¿cuál es tu experiencia? Vamos, tú que vas a ir a servir, que vamos a ir a servir este fin de semana, hermanito, hermanita. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué vamos a contarle a esos hermanitos? Y después de esa experiencia, de ese encuentro, ¿qué vamos a salir contando? Y los enfermos se sanaron, y los corazones duros aceptaron el mensaje y formamos comunidad. Qué lindo, qué maravilloso, hermanos, es meditar esta palabra y encontrar realmente lo que el Señor
nos quiere decir. Sigamos meditándola, compartiéndola, hablando, predicando del Señor y sobre todo amando en el amor de Jesús. Que así sea. Paz y bien a todos.